para que nos trajeron sus respectivos aportes solidarios a esto, a alimentos no perecederos. Ojalá que pueda servir para don Luis. Y quiero pedir para los directores y directoras un aplauso por este gesto de solidaridad. Entonces de la reunión, pero nuestro representante, nuestra voz oficial que va a llevar esto, este querido médico como él de pocos, trabajan por la necesidad de la gente. Él recorrió el Paraguay, estuvo por San Pedro, es médico cara, con el respeto que se merece, pero es de esos médicos que se han ido a cualquier lado, han atendido a la gente en su casa y siempre ha sentido la humildad, la modestia y lastimosamente la pobreza de la gente, asistiéndole en materia de salud. Vamos a comprometer, eso va a tener un ida y vuelta. La siguiente le vamos a pedir a la verdad que nos haga una demostración de cómo tratar a una persona que está por tener un infarto. La pasada ya nos contó. Ella fue otra vez y ahora con esta aclaración un aplauso a Luis por el tiempo. Bueno, y ahora sí, le vamos a... ¿Cómo no? Buenos días. Es para mí realmente un orgullo estar acá con ustedes. Fue una sorpresa sumamente grande que el amigo René me haya llamado en nombre del profesor Galeano y me diga: tenemos algo para ustedes. Digo para ustedes porque yo provengo de una población del Chaco que se llama Puerto Elsa. Seguro que muchos conocen Puerto Elsa. Puerto Elsa es una isla que está rodeada por el río Negro, el río Paraguay, por el río Paraguay, perdón, río Negro, río Pilcomayo y río Paraguay. Es como una C que envuelve a Florida. De modo que agua nosotros tenemos por todos lados. En cualquier momento nosotros se nos viene y ya tenemos otra vez agua. Estamos acostumbrados, nosotros le decimos luego a ellos, o sea, a Puerto Elseño dice o allá, a Don Río le decimos nosotros, o ya a la joven. O sea, a nosotros nos es tan preocupante, le voy a decir, que Puerto Elseño no es el Quijoso. No van a escucharle ni verle a ustedes por periódico, pero les aseguro que en este momento estamos 100% bajo control. La mayoría vivimos encima en un segundo piso. Nuestro movimiento de tipo Venecia en canoa. El comercio es lo que a nosotros hace digamos, nuestro primer ingreso. O sea, hacemos comercio con Florida. No plantamos nada. Muy poca es la plantación porque no nos da la tierra. No tenemos lugar para tener ganado porque la isla es muy chica, apenas 10 kilómetros nomás, y obviamente estamos más de 8.000 personas. Y otra vez esos 10 kilómetros se dividen en dos poblaciones, que es Teretecue y Nanagua. O sea, no toda la isla es Puerto Elsa. Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando viene el agua, ¿dónde nos mudamos? Tenemos una población hermana que es Florida, que nunca nos desampara. Toda, el 90, 85, 90% está en Florida. El 10, el 15% está del lado paraguayo, que es Falcón. Esa población, y es lo que anuncié la vez pasada al profesor Galeano y a mis amigos, que 25 familias dije esa vez. No, esta vez superan, ya somos más de 100 tantas familias. No me pudo dar el intendente hoy en la conversación. No me pudo dar la cifra exacta, pero supone que está entre 350 a 500 niños aislados por el. No podemos quedar ni en un 4x4, ni en un camión, ni nada. O sea, lo que ustedes hoy donaron y les agradezco de corazón es para ayudar a esa población que está en Loba Coche. Cuando esto yo voy a entregar por medio de agua en una canoa, va a llegar también el intendente en una conversación reciente también está trayendo medicamentos porque tenemos también otros amigos
conjunto con el profesor, que son médicos también, los cuales ofrecieron ayuda. Entonces, con la conversación del intendente, que tengamos buena cantidad de medicamentos, nosotros vamos a ir a atender a estas personas. Están de San Juan, ellos no tienen en este mismo momento ninguna atención médica y son más de 100 años. Multiplicado por una familia tipo quiere decir alrededor de 500 personas. Como para simplificar y no crearles tanta angustia por este tema, también nos ofrecimos los médicos de que no vamos a hacer una sola atención, vamos a hacer atenciones continuadas. La única cosa es que pedimos nosotros es medicamentos. Y eso es lo que el intendente se va a encargar de que nosotros, al obtener esos medicamentos, nosotros vamos a hacer la atención continuada hasta que obtengamos otra vez nuestro territorio, puesto del se podamos mudar. La noticia de hoy día, gracias a Dios, bajó 5 centímetros. 5 centímetros para nosotros ya es luego una gran noticia. Otra noticia es que nosotros siempre, allá tenemos dos fiestas patronales, la de Santa Teresita, que es el 8 de octubre, y la de San Antonio, porque en Puerto del Señor dice que el último punto de suba del agua siempre es el día de San Antonio, y no van a creer que es cierto. El último día, entonces 14 de trabajar. Bueno, esperamos que San Antonio nos haga otra vez una bendición de este año y podamos volver otra vez alrededor de agosto a nuestra casa. Bueno, desde ya, y muy agradecido, los amigos de la Ateneo, a los profesores, a los que ustedes representan, y a mi mamá y agradecimiento por la gente de Puerto Rico. Disculpen la sensación, ¿verdad? Pero es la realidad. Muchas gracias. Bueno.